Si siempre me he sentido diferente, ¿cómo hacer para que mi rareza se convierta en mi fortaleza? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una semana más al canal. El día de hoy tengo una historia bastante personal que contarles porque les voy a contar cómo era yo de joven, cómo era mi rareza, cuáles eran esas características mías que no eran tan populares y hay que decirlo, me hicieron sufrir un montón, en especial en la adolescencia, pero cómo transformé todo esto que me hacía rara en la base para mi vida actual. A ver, gente, soy la mayor de 3 hermanas del mismo matrimonio, todas estamos muy seguidas, así que sé lo que es estar con un grupo de personas que son más o menos de tu edad, deberían de alguna u otra manera tener características comunes. Son hermanas, a ver, somos hermanas, pero no. Resulta que nosotras formamos un grupo muy peculiar porque somos muy diferentes entre nosotras. Cada una tiene sus talentos, obviamente, pero cuando estábamos pequeñas era complejo. Yo, al ser la mayor, inconscientemente tomé el rol de ser la guía, de ser la hija buena, pues porque mi mamá tenía complicaciones con el carácter de mi hermana Lady Mar, muy traviesa, y mi hermana María pasó por procesos médicos muy complicados durante los primeros 40 días de nacimiento. Por lo tanto, pues ellas eran las complicadas. Yo tenía que ser la hija buena, la que fuese fácil de llevar. Y ojo, que yo estaba re chiquita, o sea, estamos hablando de 2, 3 años, cuando se me crea esta configuración en la cabeza. Es normal, los seres humanos hacemos esto, los bebés hacen esto, sobre todo cuando hay hermanos, por 2 razones. Una, pues psicológicamente nos vamos adaptando al rol que tenemos en nuestra familia, pero también espiritualmente estamos resonando con nuestra historia transgeneracional. Al ser la niña buena, pues siempre hacer las cosas bien era pues importante. El que no me regañaran, ya que mi mamá pasaba tanto tiempo regañando a mis hermanas, era casi un mandato para mí. Y eso también hacía que yo pues reprimiera ciertos impulsos o buscara, de cierta manera, que mis travesuras no se notaran para que no me regañaran. Pero también poco a poco me fue aislando un poco de las demás personas. Y sí, estoy empezando a hablar de mis hermanas. No hemos sido muy cercanas durante la niñez y lo curioso es que pues esto de sentirme sola, de sentirme aislada, es algo que yo llevé durante mucho tiempo de mi vida casi como una cruz. Cuéntame aquí abajo cuál fue la característica que sentiste tu cruz personal durante la niñez o la adolescencia, porque sé que todos tenemos una. La mía fue sentirme demasiado rara y por lo tanto tener que resignarme a estar sola. Y créanme, gente, que esto no hizo más que empeorar a partir de los 8 años, más o menos, 8 9 años, cuando resulta que yo ya me había comido todos los libros que habían en la casa. Por alguna razón, de las 3 hermanas, la que quedó fascinada con los cuentos que nos leían cuando estábamos pequeñas era yo. Eso, y que a mí me encantara ver los documentales de Animal Planet, definitivamente me alejaban cada vez más, no solo de mis hermanas, sino de los niños de mi edad. A los 8 o 9 años empecé a leer y a leer y a leer y a leer, y empecé a comprarme mis libros porque ya me había leído todos los que había en la casa. Entre mudanza y mudanza tampoco era que teníamos una biblioteca súper grande, así que yo me acabé rápido los libros que estaban disponibles para mi lectura. Y lo que hice fue empezar a ahorrar y a comprarme mis propios libros, y mientras más leía ocurrió un fenómeno que no haría más que separarme de la gente de mi edad. Mi vocabulario empezó a expandirse. Mi imaginación empezó a hacerse cada vez más pulida. Mi visión del mundo empezó a ser cada vez más amplia y yo empecé a reflexionar sobre temas que para niños de 11, 12, 13 años no tenían ningún interés. Eso sumado a que yo físicamente, amores, yo no represento el canon de belleza de Venezuela. Estos hermosos rizos que ustedes ven acá no eran apreciados cuando yo tenía 12 años. Este hermoso color moreno realmente pues era lo opuesto, porque lisa, blanca y súper delgada, yo morena, rizada y con textura gruesa, pues. Y esto más sumado al hecho de ser una nerd que amaba estudiar, que amaba leer y hablaba de cosas raras. ¿Cómo les digo que yo definitivamente no tenía forma de tener amigos y sentirme del todo plena durante la adolescencia? Afortunadamente en secundaria estudié con una de mis hermanas, hermana tía, después les cuento,
Y pues gracias a ella, pues sí, tuve un pequeño grupo de amigas que las amo un montón, que desde acá yo les mando un especial saludo, en especial a Margarita, que ha sido la persona que más resonó conmigo, con quien yo más resoné también durante la adolescencia, y aún así, en el fondo éramos tan distintas que habían partes de mí que yo ni siquiera podía compartir con ella. Y llegó un punto en esa terrible adolescencia, con esa depresión tan absoluta, con 3 adolescentes más en casa, mi tía hermana, un año mayor que yo, 1 año y medio mayor que yo, mi segunda hermana, 1 año menor que yo, y mi tercera hermana, 2 años menor que yo. O sea, éramos 4 adolescentes, de las cuales 3 cubrían bastante bien los cánones de belleza de Venezuela, y yo no. Y aparte yo era nerd. Estaba básicamente condenada a estar sola, a sentirme rara, a no encajar, y a realmente sentir que iba a pasar, esa iba a ser mi vida, toda mi vida, ese iba a ser mi relacionamiento social, que yo iba a ser rara toda la vida. Yo recuerdo esa tarde, si no me equivoco fue domingo, no sé qué pasó, pero lo que sí recuerdo es estar acostada en la cama con mi mamá llorando, mientras mis hermanas estaban afuera, creo, con nuestros amigos de la época, y yo lloraba, me sentía terriblemente mal de ser tan rara, sí, con esa palabra, rara, de ser tan diferente. Y veía el amor y también, yo no había angustia, pero sí el amor y el deseo de apoyarme de mi mamá. Y recuerdo que me abrazó y me sobó el pelo y me dijo, hija, tranquila. Sí, eres rara. Y sí, mi propia madre usa esa palabra y amo que lo haya hecho. Eres rara. Pero más temprano que tarde vas a encontrar a personas que son raras como tú y te vas a dar cuenta que todo tiene sentido. Y esa fue una promesa profética que me ayudó un montón, porque yo tendría fácil como 15 años y me aferré terriblemente a esa promesa, primero porque me permitía ser yo misma y sentirme menos mal, quitarme de encima el peso por ser rara, y segundo porque me estaba prometiendo que lo que yo más anhelaba lo iba a obtener. Y así fue, gente. El primer día de mi experiencia universitaria, en las charlas, en las obvias, orientación básica integral, que son charlas introductorias que ofrece mi universidad para los estudiantes y que de esa manera puedan enterarse de cómo va la universidad. Ese primer día yo conocí a las personas que siguen formando parte de mi tribu más primaria, mis mejores amigas. ¿Y cómo fue eso? Éramos como unas 150 personas, de más de 1000 que íbamos a entrar, pero bueno, 150 personas nos habíamos dado el permiso de estar allí el primer día, primera característica diferenciadora. Segundo, de las más o menos 150 personas que habíamos, solamente 8 personas terminamos hablando. Nos permitimos hablar. ¿Por qué? Porque entramos en flow. Estábamos frente a las psicólogas que daban apoyo a los estudiantes, nos estaban hablando de temas de prevención, de ciertas conductas nocivas para los jóvenes, como el uso de sustancias estupefacientes, el exceso de uso del alcohol, el embarazo no deseado por falta de una planificación y una educación sexual sana. Y estos temas que obviamente para mis amigas y para mí eran tan interesantes porque todas éramos raras y a los 16, 17, 18 años ya habíamos pensado un montón sobre eso, pues a nosotros nos captaron y nosotros terminamos, éramos como 8 personas, terminamos hablando y terminamos teniendo una conversación con la licenciada y éramos de 158 estudiantes hablando. Ese día se formó lo que llegó a ser el grupo de jóvenes preventores de la Universidad de los Andes y empezamos como con 8 personas, de las 8 personas, yo incluida, 5 llegamos a ser muy buenas amigas. Uno de ellos pues no vive acá y es uno de mis mejores amigos en la vida y 3 de ellas son mi tribu, o sea, son mi tribu de mujeres mágicas y continuamos con nuestra amistad básicamente 18 años más tarde. Nuestra diferencia, eso que cada una de nosotras había sentido raro en su momento, pero que nos permitimos expresar en ese auditorio, fue lo que nos permitió conectar la una con la otra.
Por primera vez no tuvimos miedo. Y sí, yo fui recontra rara. Yo tenía a mi madre al lado. Mi madre también habló. De hecho, mis amigas me dijeron, esta loca, ¿qué le pasa que vino con su madre? Tenía 16, gente. Yo tenía 16 años entrando a la universidad. ¿Cómo pueden pretender que mi madre no estuviera allí? Si además mi madre es tan rara como yo. Ella también ha sido rara en la familia. Después les cuento la historia de mi madre porque es espectacular. Pero créanme, el permitirnos ser distintos fue lo que nos permitió encender una lucecita aquí arriba para que nos conectáramos. Y les digo, es maravilloso porque durante 5 años de carrera nosotros tuvimos ese apoyo, a veces más cercano, a veces más lejano, pero la amistad continúa hoy en día. Y esa promesa profética que me hizo mi madre se cumplió. Más tarde que temprano vas a encontrar gente que sea tan rara como tú y vas a entender el sentido de las cosas. Y esa promesa yo quiero hacértela a ti. Más tarde que temprano, tú, desde tu unicidad, desde tu diferencia, vas a terminar convergiendo, uniéndote, llegando a un punto donde vas a traer a tu vida a personas que son como tú. Sí y solo si te permites expresar quien tú eres auténticamente, sin filtro y sin miedo. Y ojo, manteniendo buenas relaciones con tu entorno. Y carajo, que si alguien sabe que esa vaina no es fácil, soy yo. Porque si no, pregúntenle a mis hermanas cuántas veces peleamos de pequeñas, porque yo lo que sabía era ser impositiva, imponer quién yo soy sin tener empatía ni asertividad. Afortunadamente, a los 34 años y muchas lágrimas después, he aprendido muchísimas herramientas que me han permitido no solamente tener cada vez mejores relaciones con las personas de mi vida, con mis hermanas o mis amigas, sino también con las personas nuevas que llegan a mi vida. Y sobre todo, he podido establecer las bases desde donde yo atraigo a la gente. Los límites para aquellas personas que de pronto son tan distintas a mí que al principio no es tan fácil el relacionamiento. Y las bases para yo misma entrenarme internamente manteniendo mi fidelidad a mi esencia, pero también mi capacidad para abrirme a nuevas experiencias de mi propio ser. Y esto te puede sonar un poco extraño, no te preocupes, sé que suena raro, pero se siente maravilloso. Yo estoy iniciando actualmente todo un viaje de acompañamiento con personas como tú, que si llegaste hasta acá es porque has resonado con esta promesa profética de que vas a encontrar gente como tú, sí y solo si te atreves a ser tú mismo. Si tú quieres saber cuál es la base para ser este imán que atrae a gente tan genial como tú y crea un entorno social, saludable y nutritivo, pues déjame decirte que la primera de todas las claves es conocerte profundamente. Y muy próximamente voy a estar dando una super masterclass en donde te voy a decir cuál es la clave más sencilla que tú tienes para reconocer cuál es tu esencia, cuáles son los mandatos familiares o transgeneracionales o culturales que tú abrazas inconscientemente, simplemente pues porque forma parte de tu entrenamiento de vida, y cómo puedes hacer para anclarte en tu esencia y empezar a quitarte capas de identidad que no te corresponden. Si tú quieres saber más al respecto, escríbeme aquí abajo en comentarios y te estaré contando qué es lo que voy a estar haciendo y si desde ya quieres estar en esta masterclass, porque sí, va a ser una masterclass y sí, va a ser gratuita. Entonces, inscríbete en el enlace que te voy a dejar acá abajo, en donde vas a poder inscribirte para la lista de espera y recibir la invitación directamente en tu correo. Así que, corazones de mi vida, muchas gracias por estar allí. Gracias por respetar mi propia historia y sobre todo por contarme la tuya. Dime en comentarios si tú fuiste de los raros que se conformó con estar solo o de los raros que se conformó con tener que ocultar su rareza para poder encajar en los grupos. Es parte de nuestra historia, gente, así que compartámoslas amorosamente en los comentarios y sigamos la conversación por Instagram si queremos chismear más de cerca.
Te recuerdo que puedes visitarme en mi casita digital www.poderdelaluz.com, en donde puedes chismear de todas las cosas que yo hago y en donde se ve claramente lo increíblemente rara que yo puedo ser. Un beso y un abrazo, gracias por estar ahí de nuevo y te recuerdo que mi nombre es Andreina Mideros, yo soy guardiana del poder de la luz y este es un espacio seguro en donde tú puedes ser tú mismo. Adiós. Mua, 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 mua.